Bueno, en la cátedra de esta electiva estamos tres docentes. Estamos con Matías Santillán y con Miguel Lucena, también ingenieros de acá de la Tecnológica. Estamos los tres ahí en esa electiva de quinto año. El que no la ha hecho y le interese, bueno, se dicta en el segundo cuatrimestre. Eh, en caso que se gradúen antes del segundo cuatrimestre del año que viene, se lo puede hacer, como bien decía Emanuel, se lo puede hacer como un curso de posgrado o algo así, o una especialización. No sé exactamente la titulación que se le da, pero es para graduados únicamente, digamos, ¿no? O electiva o bien para graduados de la casa. Bien, la agenda para la sesión del día de hoy. Hoy va a ser un breve pantallazo de todo lo que vemos y orientado fundamentalmente a que ustedes puedan construir ese anexo de testing y calidad, ¿no? Eh, la agenda para el día de hoy va a ser, por un lado, ver qué es el testing. Por otro lado, por qué es importante realizar el testing, digamos, cuál es su importancia, digamos, por qué no, por qué hay que hacerlo concretamente, ¿no? El proceso de pruebas, la división de ambientes de pruebas, o la división de ambientes concretamente, los niveles de prueba y el modelo en B, los tipos de pruebas que hay, documentos básicos para las pruebas, casos de pruebas, estrategias de pruebas, defectos y bugs. Y por último vamos a ver el plan de pruebas. Concretamente la idea es de que ustedes tengan una idea general dónde están parados dentro de esta especialidad que es el testing y que tengan elementos como para poder construir con su proyecto final eh, su anexo que va a constar de un plan de pruebas, casos de pruebas que ustedes van a diseñar y ejecutar posteriormente y defectos o bugs que encuentren en los mismos. Con esto van a tener elementos como para hacerlo. Bien, vamos a arrancar por un par de definiciones. Estas dos definiciones en Tesla están puestas al revés en realidad, pero bueno, no sería tan determinante, pero bueno, siempre empezamos por la positiva, ¿no? Estas definiciones de testing tenemos una positiva y otra en forma negativa. La positiva concretamente, que es el testing es actividades dirigidas a evaluar un atributo o capacidad de un sistema para determinar si cumple o no con los resultados esperados, ¿no? Tengo un sistema bajo estudio, un SUT concretamente, y lo que yo estoy tratando de realizar con el testing es ver si alguna capacidad, alguna funcionalidad hace lo que tiene que hacer, ¿no? Cumple con el objetivo, cumple con el resultado esperado. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estoy buscando es ejecutar un programa o aplicación con la intención de encontrar errores del software, ¿no? O sea, por un lado veo que haga lo que tiene que hacer y por otro lado trato de encontrar todos los defectos que se han ido produciendo en la construcción de esta solución y tratándolo de sacar a la luz para su posterior corrección, ¿no? La idea de esto es encontrar el defecto, que desarrollo lo corrija y que a producción pase un producto que funcione en forma correcta o en forma, digamos, adecuada, ¿no? Por lo menos. Bien. Dentro de la audiencia hay gente que se dedique concretamente a hacer pruebas. ¿Hay algún QA? ¿Hay algún tester? ¿No? Bien. Bueno. Concretamente, ¿por qué realizar el testing de software? Podríamos no realizar ningún testing concretamente, ¿no? Podríamos dejar que desarrollo produzca sus ejecutables, sus sistemas y pasarlos a producción como vienen nomás y ver qué es lo que pasa, ¿no? Y que todo pase en producción y que se vea cómo se comporta, ¿no? Bueno, esto se ha hecho en múltiples ocasiones, en mucho tiempo. Cuando yo empecé concretamente era más o menos así, pero la verdad que los resultados eran bastante malos, por no decir catastróficos en algunas ocasiones, con lo cual eh, se, se estila a hacer testing, más en el día de hoy, que digamos que las cuestiones tecnológicas nos atraviesan a todo para el día a día de cada uno de nosotros. Creo que la tecnología ha tomado un papel absolutamente central, ¿no? O sea, yo lo estoy hablando, soy bastante más grande que ustedes en general y bueno.
no sé, por decir, de 20 años a la fecha, bueno, ahora no se concibe algo que no sea una compra vía internet o, no sé, un delivery vía internet. Todo está eh, eh, sesgado por, digamos, por algún elemento tecnológico, ¿no? Entonces, eso también hace que uno necesite tener productos de cierta calidad. ¿Qué pasa si uno no realiza el testing concretamente, ¿no? Puede tener ciertas consecuencias. Acá hemos elegido 4 tipos de consecuencias concretas. Eh, la primera es la pérdida de dinero, ¿no? La pérdida de dinero se puede dar por diferentes situaciones, ¿no? Por el sistema no funciona en forma correcta o por ahí porque no hagan algún tipo de demanda porque no hemos dado el producto que estábamos esperando, que estaba el cliente esperando recibir, ¿no? Eh, justo el día de hoy, el día del Cyber Monday, hubo algunos inconvenientes con los que están realizando esta actividad, concretamente con Mercado Libre, y estuvo una corte de servicio en forma momentánea, ¿no? En algún tiempito. Bueno, la verdad que nos vino justo para el ejemplo este, ya que, bueno, ¿qué pasó en esos minutos que se cortó el servicio concretamente, ¿no? No hubo servicio en Mercado Libre. Bueno, ¿qué pasa? Acá involucra principalmente tres de los cuatro, de estas 4 dimensiones, ¿no? Por un lado, en esos minutos que no hubo servicio, no se pudieron realizar las compras que las personas estaban pensando hacer. O sea, y la gente que estaba esperando hacer las ventas no las pudo realizar, con lo cual perdió el dinero que podía haber realizado con esas compras y con esas ventas, y el que compraba perdió por ahí los beneficios de la compra esa a un precio diferencial, ¿no? Con lo cual, la primera dimensión fue cumplida, digamos, por este problema que hubo, que no sé el origen ni el motivo, pero nos venía bien para este ejemplo, ¿no? Por otro lado, la pérdida de tiempo, digamos, esos minutos que no hubo servicio, el que vendía no pudo vender, el que compraba no pudo hacer la compra, se perdió el tiempo, ¿no? Estaba la gente tratando de ingresar, tratando de realizar sus transacciones sin ningún tipo de éxito, ¿no? Por otro lado, la reputación del negocio. También, no sé si le afectó tantísimo la reputación del negocio, porque esto, digamos, eh, ya son como marcas establecidas dentro del medio. Pero sí, sí, o sea, se sabe que en fechas particulares como esta, en las que hay muchísima gente que está accediendo al servicio, puede haber algún inconveniente y lo hubo. Entonces, bueno, habrá gente que dirá, no, yo el Cyber Monday, la verdad que prefiero esperar un poquito a ver si lo extienden, porque el primer día todo el mundo eh, solicita el servicio y por ahí tengo alguna caída de servicio, ¿no? Entonces, prefiero no hacerlo o directamente pasar a otro día si es que lo hubiera, ¿no? Entonces la reputación del negocio bajaría, ¿no? Bien, también con el tema de no realizar alguna prueba de software, puede ocurrir que se produzcan algún tipo de lesiones o muerte, ¿no? Ya saliendo un poquito del ámbito este de Mercado Libre, suena bastante catastrófico, pero está documentado, digamos, inconvenientes que hubo con software que implicaron lesiones o muertes, eh, qué sé yo, por ejemplo, relacionado con eh, sistemas de control de aeronaves, eh, sistemas que controlan equipamientos médicos, concretamente equipos de rayos y esas cosas, que hubo algún inconveniente de software y causaron lesiones y muertes en las personas que recibieron el servicio ese, ¿no? Suena bastante lejano o bastante, no sé, catastrófico todas estas cuestiones, pero hay un ejemplo que siempre les traigo a colación, el hecho de algunos sistemas que por ahí sí son bastante comunes que uno pueda realizar algún tipo de prueba o uno pueda participar en la construcción de algunos software, por ejemplo, de software no sé, de mantenimiento de fichas médicas de algún lugar relacionado con salud, que sea algún CAP, algún sanatorio, algún hospital de la provincia, por ejemplo, que no es una cosa tan lejana ni eh, tan difícil que pueda alguno de ustedes en algún momento participar dentro de esos proyectos, ¿no? Si en esos proyectos, por ejemplo, no se realiza un testing adecuado y las fichas médicas no logran su objetivo, digamos, de identificar a cada paciente con su ficha, por ejemplo, que un paciente que tenga algún tipo
de alergia o algún tipo de inconveniente con alguna medicina, con algún remedio concreto, eh, y que no le avise a la persona que le administra esa medicación, el sistema no le avise que esa persona no está apta para recibir eso, puede causar algún tipo de lesión, ¿no? Digamos, no es una cosa tan lejana, no es algo que uno puede decir, no, ¿cuándo en mi vida voy a trabajar en la NASA? Digamos, ¿cuántos de todos los egresados por año van a la NASA? Van a ser muy poco, ¿no? El porcentaje ese tal vez, pero ¿cuántos van a trabajar también en algún lugar relacionado con la salud? Yo creo que va a ser bastante alto el porcentaje, por supuesto, dentro de los números razonables, ¿no? Pero bueno, estas cuatro razones que hemos elegido, el dinero, el tiempo, la reputación y la lesión o muerte, son cuestiones que suelen ocurrir, que suelen pasar cuando tenemos algún inconveniente con el testing, ¿no? Cuando no se realiza o cuando se realiza en forma inadecuada. Bien, vamos a ver un poquito el proceso fundamental de las pruebas, ¿no? ¿Cómo hacemos las pruebas, no? Tenemos que tener un proceso. Uno así, en forma, podríamos decir, intuitiva, cree que realizar pruebas, o bueno, por lo menos me pasaba a mí, antes de dedicarme a áreas de testing, digamos, antes estaba en áreas de desarrollo. Y cuando me hacían pruebas, yo me imaginaba que era sentarse y ejecutar el sistema hasta que uno encontraba, medio de casualidad y medio siguiendo un poco las líneas, algún tipo de defecto, ¿no? Eh, pero concretamente así no se hace, no es lo más eh, efectivo, digamos, hay formas un poquito más planificadas para realizarlas, hay un proceso para realizar el testing de software, que lo vamos a presentar en estas 5 etapas concretamente, ¿no? Por un lado vamos a tener un plan de pruebas, este proceso vamos a arrancar con un plan de pruebas que lo vamos a ver al final de la sesión de hoy, cómo construir un plan de pruebas, ¿no? Pero un plan, una planificación de qué es lo que voy a hacer, cómo van a ser las pruebas, qué es lo que van a involucrar, si voy a usar herramientas, cuántas personas van a estar involucradas, qué es lo que voy a probar, qué elementos voy a probar, de qué proyecto, eh, de qué forma lo voy a probar, eh, de dónde lo voy a probar, digamos, cuál va a ser los recursos que voy a usar para probarlos, eh, no sé, qué elementos voy a tener para probarlos, por ejemplo, qué documentación voy a contar para poder sacar información para realizar esa prueba. Por otro lado, voy a tener un cronograma, ¿no? Mi planificación va a terminar con un cronograma, con un, con un cronograma que indique cuándo arranca mi proyecto, cómo se va a ir desarrollando y cuándo va a concluir, cuándo va a terminar todas las pruebas, ¿no? Cuándo la organización va a tener el resultado de todas mis pruebas, ¿no? Todo eso se hace en una planificación previa. No es que uno empieza, le pasan el deploy y uno empieza a probar y listo. Bueno, cuando termino te doy el resultado, ¿no? Primero se planifica. Eh, Todo eso lleva su tiempo, pero por supuesto la planificación nos sirve también para poder evaluar cómo hemos llegado al objetivo y poder hacer luego planificaciones un poco más certeras, ¿no? Siempre hay que hacer algún tipo de planificación. Luego de la planificación vamos a hacer un análisis y diseño de las pruebas, ¿no? Vamos a tener que analizar un poco de qué se trata todo este elemento, todo este sistema bajo prueba. En este análisis vamos a determinar ciertas cuestiones que son fundamentales, como decir el core del negocio, cuál es el core del negocio, cuál es el alma del negocio, cuál es el objetivo del negocio. Voy a tener que determinarlo perfectamente porque siempre nuestro tiempo y nuestros recursos van a ser finitos, entonces uno va a tener que empezar por lo más importante, ¿no? No es que uno empieza por donde uno se le ocurre o por donde es más fácil o por donde no sé, ordeno todas las funcionalidades en orden alfabético y empiezo por la primera, no. Se empieza luego de una priorización de qué es lo más importante para el sistema, ¿no? O para el cliente concretamente. Entonces, bueno, nuestro cliente se dedica, por ejemplo, a eh, comercialización de alguna mercadería. Bueno, ¿qué sería el core del negocio? Bueno, la comercialización, la venta de la mercadería. Entonces, los módulos de venta van a ser primeros los primeros en ser analizados y probados, ¿no? Eso tendría que andar perfectamente. Si nuestro cliente no puede vender, no puede ejecutar su negocio, no puede ganar, eh, no puede eh, ganar dinero concretamente, no puede hacer su fin último y tampoco nos podría pagar.
nuestro servicio. Entonces, bueno, y no podría sobrevivir, que es lo más importante, ¿no? No podría sobrevivir dentro del medio. Entonces, primero se analiza qué se va a probar. Una vez que determino cuál es el core del negocio, por dónde empiezo las pruebas, por dónde hago todo, eh, hago el diseño de las pruebas, ¿no? Ya directamente empiezo a crear las pruebas, a decir, ¿cómo voy a probar? Bueno, necesito probar esta funcionalidad. Bien, ¿qué es lo que pruebo? Le decía, bueno, que el sistema haga lo que corresponda. Perfecto. ¿Cómo pruebo que el sistema haga lo que corresponde o haga lo que tiene que hacer? Bueno, creo estos casos de prueba. Luego voy por la parte negativa. Bueno, ¿cómo trato de ver de que el sistema vaya a responder de forma correcta ante algún ingreso no permitido? Por ejemplo, en algún lugar tengo que cargar la edad y en vez de cargar una edad con números, cargo con letras. No sé, pongo edad y pongo 25 años. Bueno, ¿qué tiene que hacer el sistema? Me tiene que dar un mensaje diciendo solo se admiten datos numéricos, o el sistema no me debe permitir concretamente ingresar un carácter tipo texto, o bien alguna alternativa, ¿no? Bueno, tengo que ver en este diseño cómo lo voy realizando, ¿no? Pero voy diseñando los casos de prueba concretamente, ¿no? En una siguiente, en una siguiente etapa, tengo que ver la implementación y la ejecución de la prueba, ¿no? Bueno, ¿cómo implemento esta prueba concretamente? No sé, esta prueba, ¿cómo la realizaría? ¿La hago en forma manual? ¿La hago en forma automatizada? Eh, ¿Tengo que crear un entorno para hacer esta prueba? ¿Me hace falta crear base de datos? ¿No me hace falta? ¿Necesito un servidor dedicado a proveer eh, páginas web concretamente? ¿O no? ¿Es una aplicación de escritorio? Bueno, todas esas cuestiones, ¿cómo la implemento a la prueba? Es cuestión de la siguiente etapa. Una vez que tengo claro cómo la implemento a la prueba, la ejecuto. Hago la prueba ya directamente. Digo, bueno, este sistema tiene que calcular alguna línea de una factura, por ejemplo. Bueno, tengo que ver la cantidad por el precio unitario. Bueno, hago un caso de prueba que me verifique que la cantidad por el precio unitario me da un valor determinado. Luego hago un caso de prueba donde veo si luego de cargar varios ítems en una factura, la sumatoria es la correspondiente. ¿Tengo algún descuento? ¿No tengo algún descuento? En fin, ejecuto las pruebas para ver si realmente está haciendo el sistema lo que yo estoy esperando o reaccione de la manera que yo estoy esperando que reaccione, ¿no? Bien, una vez que realizo todas esas pruebas, una vez que las ejecuto las pruebas, evalúo los criterios de salida y la generación de informes. Evalúo qué es lo que ha pasado, ¿no? Luego de hacer las pruebas, que este sistema pasa a producción, este sistema ya el cliente lo puede utilizar, o necesita que desarrollo haga algún retrabajo. Concretamente, vaya y cambie alguna parte del software, haga alguna corrección, agregue algo, elimine algo, corrija algo. Bueno, todas esas cuestiones en la etapa de evaluación de criterios de salida y generación de informes lo tengo que realizar, ¿no? Eh, una vez que termino esta etapa, ya puedo realizar las actividades de cierre de las pruebas, ¿no? ¿Cuáles serían las actividades de cierre? Por ejemplo, sería paso a producción. Digo, listo, bueno, se han corrido hay una cobertura correcta de requisitos de usuario, se han hecho una cantidad X de casos de prueba por requisito, la cobertura es correcta, he podido evaluar las funcionalidades core del negocio, de las funcionalidades no core he podido hacer una cobertura razonable, estoy cumpliendo en tiempo y en forma, y la verdad que no hay defectos de una graduación muy alta, con lo cual decido que eh, esto es posible que pase a producción, ¿no? Y ahí terminaría la prueba, concretamente las actividades o este proceso de prueba, ¿no? Ya con el paso a producción y el usuario ya haciendo uso de este sistema que hemos estado evaluando. Bien. ¿Alguna duda, consulta hasta este momento? ¿Alguna acotación? Bien, seguimos con el siguiente slide. La división de ambientes. A ver, ¿alguien tiene idea un poco de qué es esto de la división de ambientes? No, ¿No? no. Bueno, al que le suena a división de ambientes con algo de la construcción, les digo que no es por ese lado.
La división de ambiente concretamente son ambientes de trabajo y vamos a evaluar una división básica, ¿no? ¿Con qué tendría que contar básicamente para poder ejecutar estas tareas que estamos diciendo, este proceso de pruebas, ¿no? Básicamente tendríamos que tener tres ambientes. Básicamente esto puede variar por la organización o por el tipo de actividad que se realice, pero vamos a dar una idea básica de qué puede ser una división de ambientes concretamente. eh, la división sería entre desarrollo, homologación o testing y producción. Serían tres lugares diferentes donde se ejecutaría un sistema. O se crearía, en desarrollo se crea concretamente y también los desarrolladores lo ejecutan para ver si funciona, ¿no? Pero bueno, concretamente serían como tres lugares, tres ambientes diferentes donde eh, correría la solución bajo estudio, ¿no? O bajo prueba. Por ejemplo, podrían ser tres equipos independientes, ¿no? Tres servidores independientes, o podrían ser servidores tipo Blade, donde uno crea como instancia de servicio y decir, bueno, este servidor lo divido en tres ambientes, a cada ambiente le doy un cierto porcentaje, cierta cuota de recursos, al array de disco también lo divido y le doy un porcentaje a cada uno de estos ambientes, en fin, cada implementación tecnológica va a variar de acuerdo a la organización y a los medios que disponga cada uno. eh, pero bueno, básicamente sería algo así. Tengo tres equipos independientes o algunos equipos divididos lógicamente, ¿no? ¿Qué serían estos tres ambientes concretamente? El ambiente de desarrollo sería donde las áreas de programación realizan sus tareas, ¿no? Donde los desarrolladores construyen el código del sistema. Donde están los desarrolladores con su lenguaje construyendo, ¿no? Ahí tendrán sus bases de datos, donde ellos crearán bases de datos, dropearán bases de datos, crearán sus tablas, harán todas sus cosas con sus bases de datos. También tendrá sus servidores de aplicación para poder instalar sus sistemas, para poder hacer sus frameworks, tendrán sus herramientas de desarrollo, cada una de las cuestiones que van utilizando. Por supuesto, este ambiente normalmente suele ser un poco descontracturado, ¿no? Es un ambiente donde la mayoría tiene permisos bastante extendidos para realizar tareas. Es lógico, el desarrollador va de acuerdo a los tickets que vas cumpliendo, va tratando de ir armando su, su producto, ¿no? Entonces, bueno, listo, creo una tabla, la tabla la defino de alguna manera, puede tener alguna persona que esté más orientada a base de datos y bueno, y tenga que tener una coordinación con esa persona, pero tiene normalmente permisos para crear tablas, crear bases de datos, a esas tablas hacerle ciertos trabajos, ciertos manejos de índice, en fin. Ellos tienen ciertas libertades para poder hacer su tarea. Es lógico que sea así y es bueno que sea así, digamos, el desarrollador tiene que tener absoluta libertad como para poder crear, dar rienda suelta a a su invención y hacer sus tareas y sus desarrollos en forma cómoda, ¿no? Instalan, no sé, componentes, frameworks, herramientas nuevas, algunos mejoras visuales, las instalan, les gusta, después no les gusta, las desinstalan, las dejan instaladas, en fin, es un ambiente un poquito bastante descontracturado, como le decía, a veces un poco caótico, pero bueno, es de la manera como tendrían que hacerlo y cómo se saca el mejor provecho de esa área, ¿no? Luego está el ambiente de testing u homologación, que es donde trabajamos las áreas de QA. Concretamente a mí me interesa ese ambiente, ¿no? Ese ambiente concretamente es muy poco descontracturado, es bastante rígido y tendría que ser si no es igual, tiene que ser prácticamente exacto al de producción, ¿no? En este ambiente ya no hay posibilidad que yo tenga la clave admin para crear cosas, eso ya no corre más. Acá tiene que estar todo absolutamente normado o reglado o por lo menos ordenado para que sea muy, pero muy parecido a producción. Aquí yo realizo mis pruebas y las pruebas que yo realizo acá tendrían que comportarse de la misma manera que en producción. Si yo tengo instalado componentes que en producción no los tengo instalados, probablemente me pase que cuando, cuando lo promueva a producción,
no funciona en producción. Bueno, y esa sería una muy mala alternativa, ¿no? No sería viable que cuando yo libero algún producto para que vaya a producción, en producción no me funcione porque no haya algo instalado. Se supone que yo en testing ya tengo que haber hecho esa prueba y en testing ya tiene que haber estado claro que faltaba o sobraba algún componente, alguna cosa. Entonces ese tiene que ser exacto al de producción, ¿no? Y bueno, producción sería el ambiente donde se corre el negocio concretamente, donde el cliente ejecuta su día a día, donde están las tablas, las fact tables, donde están todos los hechos, están todos los ingresos. Les decía de un cliente de comercialización, ahí estarían sus stocks, estarían su facturación, todos sus datos impositivos, todos los datos de cliente, todo está ahí, ¿no? Ese ambiente sería el ambiente productivo, donde el cliente hace su día a día, donde el cliente realiza su actividad, ¿no? Yo cuando pruebo, no me interesa tener la información de producción, nada, me interesa tener un ambiente muy similar al de producción o exacto, para que yo cuando pruebe un deploy ahí, dé cierta seguridad de que eso se va a comportar de la misma manera en producción, ¿no? Acá lo vemos con una analogía con la industria automotriz. Por ejemplo, en desarrollo sería cuando se desarrolla un vehículo concretamente, investigación y desarrollo, dice, bueno, vamos a construir un auto de ciertas características, ese auto que construyen, digamos, por algún tema, no sé, por ejemplo, por competencia contra otra marca, decir, bueno, necesito también tener un auto de ciertas características para vender, para competir en tal segmento, bueno, luego en el área de test drive se prueba si ese auto concretamente funciona de esa manera, no sé, los frenos frenan en la distancia correcta, eh, consume lo que se suponía que tenía que haber consumido, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? Eh, los materiales son de la manera que uno tenía establecido previamente. O no, no sé, por ejemplo, el auto, se supone que un auto familiar y tiene un consumo excesivo. La verdad que no sería una buena opción para una familia. Entonces manda de nuevo a investigación y desarrollo y dice, bueno, cambie la motorización porque esa motorización es tal vez para un auto más bien del tipo deportivo que un auto familiar. Se cambia, se vuelve a probar en el test drive. Bueno, algo así pasaría en, en sistemas también. Y una vez que el vehículo cumple con las características deseadas, se pasa a producción. ¿Cómo sería este camino entre los tres ambientes concretamente? Ya sea en la industria automotriz o en la industria del software, sería que desarrollo envía a testing algún tipo de deploy. Dice, bueno, esto está listo para probar, para salir a producción. Perfecto. Testing eh, tiene diseñados sus casos de prueba, los ejecuta y de acuerdo a los resultados que tiene, dice, bien, este sistema, bueno, que me ha pasado a desarrollo, tiene defectos de valoración crítica, por ejemplo. Entonces, vuelvo a desarrollo que lo corrija y una vez que lo corrija, lo evalúo de nuevo. Desarrollo corrige su software, corrige sus líneas de código y una vez que considera que ya ha corregido el defecto que se ha informado, lo vuelve a pasar a test. Testing lo evalúa y en caso de que eso realmente esté corregido y no haya más defectos que sean críticos, se pasa a producción. Se lo instala en el equipo productivo ya para que el cliente lo utilice en su día a día. Puede ser que eso pase y que no haya ningún inconveniente y eso quede ahí productivo durante cierto tiempo, o bien que en producción se produzca algún defecto. Nosotros acá en testing normalmente decimos de que es más o menos como la teoría del lisoform, efectivo en el 99,99 de los casos, pero hay veces que se nos escapan defectos, sea por falta de tiempo, falta de conocimiento o porque realmente no se ha hecho una prueba concreta contra ese defecto o que lo descubra, que lo saque a la luz ese defecto o ese error. Y bueno, en producción se produce el inconveniente. ¿Qué pasa cuando se produce el inconveniente en producción? Se reporta a desarrollo el inconveniente. Desarrollo lo tendrá que corregir. Una vez que lo corrija, por supuesto que nosotros vamos a estar al tanto de ese problema que hubo en producción, porque se suponía que era un problema que nosotros lo tendríamos que haber detectado y no lo detectamos previamente. Una vez que se detecta eso, se lo vuelve a evaluar, está corregido, perfecto, vuelve a producción. En la industria automotriz pasa algo bastante similar.
Me imagino que la mayoría debe escuchar de casos de vehículos que están a la venta, que se han vendido hace unos años y que las fábricas o las concesionarias llaman a los clientes que tienen esos vehículos para que hagan algún tipo de servicio porque han descubierto algún tipo de inconveniente en el vehículo, ¿no? Bien. ¿Se entiende hasta ahí más o menos? Sí, perfecto. Creo que hubo un caso de la camioneta Toro, si no recuerdo. Si mal no recuerdo que tuvieron que hacer algo similar. Encontraron un defecto después que habían lanzado las camionetas al mercado. Sí, sí, efectivamente con esa camioneta hubo un problema, pero era algo de... bueno, las diésel tenían un problema, pero después Sí, creo que lo corrigieron. Y después con varios, unos Chevrolet Corsa ahora, no sé qué problema tenían, también llamaron que lo llevan a la... sí, también llamaron las concesionarias, sí que lo llevaran a los eh, autos. Toyota tuvo también problemas con otro vehículo, con los airbags. Renault tuvo problemas con las llantas de uno de los autos que tenían que eran de aleación y realmente no funcionaban bien. O sea, cosas que por ahí se las prueban en la fábrica, se las prueban en los test drive, pero bueno, la prueba del día a día, digamos, es infalible, digamos, ¿no? Eso cuando sale a la calle y empiezan a haber inconvenientes, ahí es donde se ven las cosas más graves, ¿no? Con sistemas pasa a veces así, ¿no? Uno hace una batería de pruebas, realiza unas pruebas exhaustivas, hace todo lo posible, y hay veces que se ha escapado algo, pasa a producción y bueno, esperemos que no sea tan complicado, pero bueno, se corrige y se vuelve a producción. Eso ya estaban dando. Bien. Vamos a ver un poquito el modelo de ciclo de vida en B. Este modelo establece todas las actividades o todas las instancias que se realiza durante el ciclo de vida del testing este de software, ¿no? Partimos de los requerimientos de usuario hasta las pruebas de aceptación, ¿no? Del principio al fin. Si vemos eh, la línea punteada que está en el medio del modelo en B, bueno, lo que está a la izquierda son diseño de prueba y lo que está a la derecha es ejecución de las pruebas, que hablábamos hace un momento de eso. El diseño concretamente se lo puede hacer antes que esté codificado o implementado o construida la solución. Eh, Hasta ahí uno puede diseñar pruebas, ¿no? Más allá de eso, uno ya la puede ejecutar, digamos. No puedo ejecutar las pruebas si no tengo el producto. No las puedo ejecutar, no puedo hacer la prueba contra el producto cuando no lo tengo creado. Pero hasta ahí puedo ir diseñando casos de prueba, diseñando ciertos elementos, ¿no? Paso de los diferentes requerimientos. Si ustedes pueden ver, hay cierto paralelismo entre los requerimientos de usuario y las pruebas de aceptación, los requerimientos de sistema y las pruebas de sistema o pruebas funcionales, en fin. Eh, Estas pruebas dentro de este ciclo de vida en B las ejecutan diferentes perfiles o diferentes integrantes de los equipos de- de construcción de los sistemas, ¿no? Por un lado, las pruebas unitarias y de integración, que son las pruebas más básicas que tenemos, o las digamos, más cercanas a la construcción del código, no básicas en sí, sino más cercanas a la construcción del código, las realizan las áreas de desarrollo, los desarrolladores. Mientras el desarrollador va generando el código, va construyendo sus pruebas unitarias, ¿no? Pero una porción de código ahí y ven si realmente esa funcionalidad hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, tiene que multiplicar un par de números, bueno, perfecto. Hacen una prueba unitaria dentro de ese código, hay herramientas anexas a los lenguajes de programación y verifican que esa funcionalidad lo hace. Suma dos números negativos, prueba qué pasa si un número que ingresa es un valor no numérico, no sé, carácter, cómo reacciona el sistema. Todas esas cosas las hace por ahí el desarrollador en esas pruebas unitarias, ¿no? Las pruebas de integración de esas unidades que ya ha probado el desarrollador, todas esas porciones de código, funcionalidades, ve cómo se integran entre ellas mismas, ¿no? Andan bien en forma separada. Bueno, ahora veo cómo se integran entre ellos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado un poquito hablar de los API test, todas esas cosas, bueno, son pruebas de integración. Veo cómo esta pequeña porción de código se integra con otro servicio, por ejemplo. Una prueba de integración que se utiliza mucho en este momento, bueno, son servicios web, digamos, ciertos servicios que brindan algunas organizaciones, por ejemplo,
la FIP, alguno que se dedique a hacer algún tipo de sistema que tenga que realizar alguna tarea en relación con la FIP, bueno, uno tiene que hablar con los servidores de la FIP y ver, digamos, a partir de ciertos parámetros le van a devolver cierta información que uno tiene que ingresar al sistema, por ejemplo, la facturación electrónica, ¿no? Uno la hace, pero conversando con la FIP a través de sistemas, ¿no? A través de alguna integración. Con esas cosas se hacen a través de estas API test, en fin. Em, Luego las pruebas de sistema, que son las que me interesan a mí concretamente, porque son las que realizan las áreas de QA, ¿no? Son las que hacemos nosotros, esas pruebas funcionales, pruebas de sistema, son las que hacemos a través de estos casos de prueba que los vamos a ver en un momento, ¿no? Y por último están estas pruebas de aceptación, que son unas pruebas que las realiza el usuario final. Se sienta el usuario final con el sistema y ejecuta el sistema, hace algún recorrido del sistema y eh, determina si ese sistema está en condiciones de pasar a producción o no, ¿no? Esa prueba no se hace en producción normalmente, salvo que sea algo que no vaya a generar ningún tipo de dato de transaccional. También se hacen a veces en unos ambientes que se llaman preproducción, que son ambientes también muy parecidos a la producción, pero que no impacta dentro de los datos productivos, ¿no? Eso lo hace el cliente y el cliente acepta o no acepta. Por supuesto, el cliente puede ser eh, una persona que represente al cliente, alguien que tenga mucha experiencia en el sistema, que bueno, que llegado ese momento es la persona indicada para que nos dé el OK y nos dé el visto bueno, que a partir de todas las pruebas que hemos hecho nosotros y todos los relevamientos previos y qué sé yo, diga, bueno, esto está correcto, lo vamos a pasar a producción, es lo que estábamos esperando. Esas serían las pruebas de aceptación concretamente. La idea de las pruebas, algo al margen, ¿no? La idea de las otras pruebas, la de sistema, la de integración y la prueba unitaria, nosotros lo que estamos esperando normalmente es que haya un error. O sea, nosotros estamos cazando los errores, estamos buscando los errores. ¿Por qué? Porque si lo encontramos nosotros, no lo encuentra el cliente, no lo encuentra el usuario final. Entonces, si uno lo encuentra, hay posibilidad que se corrija, que uno lo reporte a desarrollo, desarrollo lo corrija y bueno, y salga todo bien, ¿no? Ahí estamos nosotros buscando errores. En las pruebas de aceptación, no. En las pruebas de aceptación, lo que estamos buscando es que no vaya a fallar ahí. Si este usuario seleccionado para hacer la prueba de aceptación descubre un defecto en ese momento, es bastante complicado. Digamos, una persona que se supone que va a hacer un recorrido bastante light sobre el sistema o un recorrido esperable, descubre algún defecto, bueno, es bastante complicado luego traerlo de nuevo al área de confort, ¿no? Hacerlo confiar de nuevo en el sistema, decirle, no, bueno, en realidad esto ha pasado por alguna cuestión en particular. Por más que uno le explique, le queda un poco el sabor amargo de decir, bueno, este sistema que tendría que haber andado perfecto de entrada, he tenido inconveniente. Entonces, esa no sería una alternativa esperable que en esta prueba de aceptación den algún tipo de defectos. Bueno, los tipos de prueba, básicamente acá nombramos tres tipos de pruebas: funcionales, no funcionales y de estructura. Eh, Estas pruebas funcionales son concretamente las relacionadas con algún tipo de feature del sistema, ¿no? Es decir, bueno, estoy probando que con un caso de prueba, no sé, que ande la facturación, funcione bien el login, por ejemplo. Esta es otra cosa que también se prueba bastante. Funciona bien en forma correcta el login. En fin, estamos viendo algunas cuestiones, ¿no? Estas pruebas de smoke y regresión son como subconjuntos de pruebas, ¿no? Serían como, nosotros les decíamos, suite de pruebas. Esas de smoke o pruebas de humo son unas pruebas que realizamos nosotros sobre los sistemas antes de empezar la batería grande de prueba, ¿no? Por ejemplo, yo antes de empezar, tengo un sistema de gestión, por ejemplo, antes de empezar la batería de prueba, tengo, no sé, miles de casos de prueba. Bueno, antes de empezar eso, hago una prueba de smoke. ¿Qué es una prueba de smoke? Bueno, por ejemplo, una prueba que realice el logueo de un usuario, ese usuario realice alguna tarea básica, qué sé yo, algún reporte, alguna cuestión del core del negocio, y si eso más o menos funciona bien, puedo seguir con el resto de pruebas, ¿no? Si la prueba de Smoke no funciona, o sea, si esto básico no funciona, no vale la pena alargarme a hacer miles de casos de pruebas porque realmente no estaría funcionando lo básico, ¿no? Lo primordial de la aplicación, las cosas más básicas. Si eso no funciona, mucho no vale la pena continuar con tanto detalle. Directamente se reporta a desarrollo, que desarrollo
se fije por qué no está funcionando esa prueba de smoke, qué es lo que está funcionando mal, y una vez que eso por lo menos funciona, realmente ahí donde yo me animo a realizar la prueba completa, ¿no? Hay todo un tema de tiempo, de recursos que no se pueden perder, digamos. Si yo me pongo, si me funciona mal el login de una aplicación, por ejemplo, y hago los 10.000 casos de prueba, bueno, me van a dar 10.000 errores, no voy a tener otra alternativa, digamos, no puedo entrar casi en ningún caso de prueba y a poder entrar al sistema. ¿Qué beneficio me da tener miles de defectos? En realidad no, el problema es un problema con algo fundamental. Bueno, eso se tiene que corregir y después seguir con el resto de pruebas. La prueba de regresión es otra suite de pruebas que se hace cuando se hace alguna modificación en el sistema, que lo que hace es verificar que todo lo que andaba más o menos siga funcionando de la misma manera, ¿no? No es tan exhaustiva como una prueba completa, ni tan, digamos, acotada como la prueba de Smoke. Es un poco más consistente, un poco más voluminosa, pero es para ver que el sistema siga funcionando más o menos como andaba. Se realiza normalmente cuando hay alguna modificación o, por ejemplo, cambio un servidor, cambio un equipo y, bueno, tiro una regresión para ver si realmente ese cambio de hardware ha afectado algo del sistema que tengo en cuestión o no. Bien, las pruebas no funcionales se refieren a cuestiones que no hacen al funcionamiento en relación a los requisitos del sistema, ¿no? Hacen más bien al funcionamiento de cómo se comporta el sistema, por ejemplo, a través de la performance o a través de, no sé, de cuestiones de look and feel. Esas cuestiones que no hacen a la funcionalidad en sí, al feature, sino que hacen a otro tipo de cuestiones del sistema, ¿no? Por ejemplo, unas pruebas de estrés, algunas pruebas de tiempo, no sé, decir, bueno, este sistema tiene que tener una respuesta a cada transacción inferior a tantos milisegundos. Todas esas pruebas se realizan a través de cuestiones no funcionales. Normalmente hay herramientas específicas para eso que las realizan, digamos, se realizan también en áreas de QA normalmente, ¿no? Por ejemplo, pruebas bueno, de estrés, bueno, hasta dónde un sistema soporta clientes, ¿no? Bueno, entonces luego, luego estas pruebas puedo determinar, no sé, este sistema hasta 1.000 clientes en forma simultánea puede funcionar sin mayor degradación del servicio, y a partir de los 1.000 clientes empieza a tener una degradación cada 100 clientes extra, una degradación del tanto por ciento. Todas esas cuestiones se determinan a través de una herramienta puntual. Y las pruebas de estructura son unas pruebas de caja blanca, que donde se analiza directamente el código que está escrito al sistema, ¿no? Profe, tengo una Sí, consulta sí, con señor. respecto a ese tema. Sí, Em, lo que vendría es el tipo de prueba exploratoria. ¿Entrarían exploratoria. algunas de este tipo, bueno, de funcional, smoke, de regresión, o sería algo como el testing exploratorio? El testing exploratorio es un testing funcional, ¿no? Vendría a ser, ¿ha visto que hemos visto un proceso con un plan de prueba y todas esas cosas? Bueno, el testing exploratorio se hace concretamente sin escribir el caso de prueba, directamente se va al sistema y se ejecutan las ciertas funcionalidades. Está muy relacionado con tecnologías ágiles, el testing exploratorio, ¿no? Tiene su metodología, también se hacen como sesiones exploratorias, hay una documentación anexa para los testing exploratorios, pero concretamente, visto desde el punto de vista de estos tipos de pruebas, sería un tipo de prueba funcional, ¿no? Se analiza el funcionamiento del sistema. Bien, muchas gracias. Vamos a ver. Bien, documentación básica en las pruebas funcionales. Bien, ¿qué tendría que tener básicamente como producto o como artefacto dentro de las pruebas funcionales? Que ustedes lo van a tener que tener para su anexo de proyecto. Un plan de testing, ¿no? Un plan de pruebas, que después lo vamos a ver. Vamos a ver un plan de pruebas extraído un poco de la IEEE 826 y adaptado. Vamos a tener una especificación de requisitos de software, que esa no va, en el caso de ustedes, me imagino que la están generando ustedes con sus proyectos. Vamos a tener los casos de prueba, los test case, que va a ser nuestra unidad mínima de prueba. Vamos a tener los defectos o mejoras, o sea, esos test case, los que no estén aprobados van a tener un defecto o una mejora concretamente. Y otro documento que se llama observaciones y sugerencias, que es un documento anexo que es, podemos decir, no vinculante, donde uno establece ciertas cuestiones que ha visto durante el proceso de prueba, que tal vez no sea un defecto, pero que sea bueno tratar de dejarlo asentado de alguna manera. Por ejemplo,
O sea, alguna cuestión de, puede ser de navegabilidad, alguna cuestión así, que no hay un caso de prueba concretamente que me diga, porque, o sea, para hacer una funcionalidad tengo que hacer 6 clics, se podrían hacer en menos, y uno ve esa cuestión y bueno, lo puede poner en un documento de observaciones y diferencias. ¿Sí? Para tal funcionalidad, tengo que hacer 6 clics para llegar a mi objetivo. En realidad, por ahí con un poco menos de ida y vuelta podría realizarlo, no sé, alguna cuestión así. Pero bueno, son cosas no vinculantes, ¿no? No es un error, no es un defecto concretamente lo que reporto ahí, sino es alguna observación o alguna sugerencia sobre el sistema este en cuestión, ¿no? Esa especificación del requisito de software va a tener alguna relación con los test case. Concretamente va a ser esa cobertura que van a tener que tener. Cada requisito va a tener que tener una cobertura de casos de prueba, o sea, qué sé yo, por decir, ciertos requerimientos más importantes o más relacionados con el core de negocio van a tener más casos de prueba que otros tal vez, pero bueno, van a tener que tener toda una cobertura, ¿no? Cada requisito tiene que estar atacado por lo menos cierta cantidad de test case que se definirá en el plan de pruebas, ese tipo de mínimos a establecer, ¿no? Bien. Ahora entramos a lo que es un test case concretamente. ¿Qué es lo que es un caso de prueba? ¿No? El caso de prueba dice es un grupo de condiciones, pasos o variables bajo el cual podemos determinar si un requerimiento del sistema es cumplido en forma parcial o total. ¿No? Predice el resultado esperado después de haber ejecutado una serie de pasos a partir de un estado inicial conocido. ¿No? Después lo vamos a ver en una plantilla, una pequeña plantilla donde ustedes van a ver un poquito cómo es esto que predice el resultado esperado o qué son las condiciones o pasos. Lo vamos a ver un poco más en detalle en una plantilla, ¿no? El objetivo es, o los objetivos son, identificar y enumerar las condiciones a validar, definir un proceso de creación de un entorno conocido donde se aplicarán las pruebas, describir las combinaciones de datos que se necesitan para las pruebas, especificar resultados esperados, y definir el proceso de evaluación de los resultados, ¿no? ¿Cuál sería la evaluación al final del test case? ¿Falla o pasa? Ese caso de prueba es aprobado o es desaprobado, ¿no? Lo que yo esperaba que suceda ha sucedido o ha sucedido una cosa diferente. Eso sería el final del caso de prueba. Los componentes del caso de prueba, un identificador, que es un código del caso de prueba, un código único, digamos, vendría a ser como el DNI del caso de prueba. Se le tiene que asignar un identificador que no se lo puede, o sea, lo ideal es no compartirlo con otros proyectos, nada. Cuando yo hablo de un identificador, sé exactamente de qué proyecto es y cuál caso de prueba, no tendría que ser un código reusable, digamos, ¿no? Tendría que ser un código único. La descripción o resumen, una breve descripción del objetivo del caso de prueba, para qué el caso de prueba, qué sé yo, un login válido, un caso de prueba. Voy, pruebo usuario, password, aprieto ingresar y tengo que ingresar al sistema. Bien, es un login válido. Entonces, esa sería la breve descripción. Las precondiciones. Descripción del estado del sistema antes de iniciar la ejecución. Siguiendo el caso de prueba este de un login válido, ¿cuál sería la precondición para el login válido? Que ese usuario exista, que ese usuario esté dado de alta. Por ejemplo, si es una página como la que ustedes ven normalmente, que el usuario esté registrado. Para yo poder hacer un login válido, el usuario se tiene que haber estado previamente registrado, ¿no? Eso sería una precondición. ¿Cuáles serían los pasos? Serían las acciones que debe realizar el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál serían los pasos de un login válido? No sé, ingresar a la URL, luego el siguiente paso, ¿cuál sería? Ingresar el usuario, el nombre de usuario en el campo usuario. Otro paso sería ingresar el password en el campo password, en el textbox ese de password, ingresar el password. Y el tercer paso sería apretar el botón ingresar al sistema, por ejemplo. ¿Y cuál sería el resultado esperado de cada paso? Por ejemplo, cuando yo digo apretar el botón de ingresar al sistema, sería ingresar al sistema, ¿no? O cuando digo cargar la URL del sistema, ¿cuál sería el resultado esperado? Que se despliegue la página con el formulario de login de esa página, ¿no? Bien, aquí está una imagen de la plantilla de ese de un caso de prueba basado en la IEEE 826, con algunas adaptaciones, pero bueno, ahí vemos arriba a la izquierda el ID del caso de prueba, vemos el objetivo de la prueba, que es otro campo donde uno tiene que llenarlo. También hay otros datos que podemos verlo acá,
por ejemplo, quién es el tester, en qué entorno se ha ejecutado, eh, qué sistema se trata, cuándo se ha ejecutado este caso de prueba, eh, qué versión del sistema es concretamente, los prerequisitos de la prueba, el procedimiento, que serían los pasos concretamente, ¿no? Recién hemos hablado del objetivo de la prueba, los prerequisitos y los pasos. Bueno, el procedimiento serían los pasos. Paso 1, ingresar al URL. Paso 2, ingresar el usuario. Paso 3, la password. Paso 4, el botón ingresar. Los resultados esperados, decimos hace un momento, tienen que tener una correlación con los pasos, ¿no? O sea, hago un paso, hago una cosa, espero un resultado esperado. Hago una cosa, espero un resultado esperado. ¿Qué es el resultado obtenido? Bueno, el resultado obtenido es de acuerdo a lo esperado normalmente, salvo que haya una diferencia. Si el resultado esperado no es lo que yo estaba esperando, por ejemplo, de cuando yo aprieto el botón, no sé, ingresar al sistema, me diga error, no sé, sistema falló, bueno, eso sería un resultado obtenido diferente a lo esperado y bueno, ahí pondría una diferencia, ¿no? Y el resultado de la prueba sería aprobado, no aprobado, bloqueado o no aplica. Aprobado es cuando la prueba ha funcionado bien, cuando de los pasos el resultado esperado ha sido lo que yo estaba esperando realmente. Eh, la otra alternativa es no aprobado, es cuando hubo una diferencia y bueno, no se ha aprobado el caso de prueba. Y bueno, los otros dos casos los vamos a ver en la slide siguiente. Bien. Aquí hay otro ejemplo de un caso de prueba con otra, digamos, muy similar en su filosofía, en su forma de construcción, pero en vez de que estén los pasos en forma, en dos campos diferentes, están alineados en una misma fila, ¿no? El paso 1, por ejemplo, dice acción, agregar un documento a un request desde Access. Perfecto. ¿Cuál es la salida esperada? Que el documento se cargue como tipo solo para un civil. Bueno, y la salida obtenida, ya esta sería la ejecución, ha pasado tal cosa, ¿no? El documento se cargó con el tipo solo para el uso del civil. Esto sería otra forma, recién hemos visto uno basado en la IEEE, este es otro formato para realizar un caso de prueba. Aquí vemos el de la IEEE, pero con datos, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo los requisitos, el procedimiento del paso 1, cliquear el botón invitar, qué sé yo, bueno, ¿qué espero? Que muestre el menú desplegable con el título invitar al tablero. Todas las alternativas, ¿no? De cada paso tengo un resultado esperado, concretamente. Bueno, y esto es lo que les decía hace un momento, que lo habíamos explicado un poquito, pero que ya iba a estar mejor explicado acá en este slide, es cuáles pueden ser los resultados de la ejecución del caso de prueba, ¿no? Para que un test case resulte exitoso, todos los pasos deben cumplir un resultado esperado, ¿no? O sea, yo tengo para cada paso un resultado esperado, bueno, si siempre se cumple, perfecto, se aprobó. Si uno de los pasos no lo cumple, todo el caso de prueba resultará fallido, ¿no? Sea cual sea el paso que no se cumple el resultado esperado, listo, todo el caso de prueba queda fallado, ¿no? O no aprobado. Los resultados posibles de la ejecución de un caso de prueba son estos 4. Aprobado si todos los pasos han dado correcto, fallado si uno o varios pasos han dado erróneos, bloqueado si un caso de prueba anterior bloquea las funcionalidades de posteriores casos de prueba. Por ejemplo, para ejecutar este caso de prueba tendría que haber tenido aprobado, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del login, el caso de prueba de la registración del sistema ha funcionado mal, bueno, el del login estaría bloqueado porque ¿cómo puedo loguearme, digamos, si no tengo el anterior, ¿no? Y no aplica cuando, bueno, ya esa funcionalidad, por ejemplo, ya no está deprecada o el requisito ha salido del sistema, en fin, cuando ya no, no, no no tiene sentido ejecutarlo ese caso de prueba, ¿no? Bien. Las estrategias de prueba definen qué se va a probar y cómo se va a probar. El objetivo es encontrar los defectos más importantes lo antes posible y con los menores costos posibles. Se dirige a encontrar el equilibrio óptimo entre el esfuerzo de la prueba y la cobertura requerida de los riesgos. Estas estrategias de prueba, bueno, hay del tipo estáticas y dinámicas. Bueno, esto lo pueden después leer pueden buscar información concretamente en relación a esto. Nosotros nos vamos a centrar en las de caja negra, que son
estas pruebas que ejecutamos directamente sobre el sistema no nos centramos en cómo realiza la funcionalidad, sino nos centramos en el ingreso y en la salida, ¿no? ¿Cuál es el input de la funcionalidad y cuál es el output de la funcionalidad esa, concretamente, ¿no? Son estas de caja negra. Las de caja blanca se dedican a analizar un poquito el código, ¿no? Y el tema de estático y dinámico es si se ejecuta el código o no. Los estáticos no se ejecuta el código, se lo revisa el código, se lo ve al código, pero no se lo ejecuta. En los dinámicos se ejecuta el código concretamente. Bien, las primeras de las de caja negra tenemos 4 estrategias. Son la partición de equivalencia, análisis de valores límites, grafos causa-efecto y predicción de errores. La primera es la partición de equivalencia. En la partición de equivalencia se divide la entrada de un programa en clases de datos de los que se pueden derivar casos de prueba. Se dirige a la definición de casos de prueba que descubran casos de errores, reduciendo así el número de casos de prueba que hay para desarrollar. Parece un trabalengua, ¿no? Pero bueno, es así. En la partición de equivalencia, traduciéndolo un poquito, trato de encontrar los valores medios de las cosas. No sé, si yo tengo que cargar, ¿cuál sería una partición de equivalencia concretamente? Por ejemplo, tengo que cargar la edad de una persona, ¿no? Ingrese la edad de la persona. ¿Cuál sería un valor representativo de la partición de equivalencia? Un valor válido, podríamos decir, no sé, por ejemplo, 30 años, 20 años, digamos. No nos sirve hacer un caso de prueba para 20, para 21 años, para 22 años, para 30. Es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, no cambiaría el sentido de la prueba, ¿no? Se ingresa un valor representativo, ¿no? Eh, un valor medio, podríamos decir de alguna manera. Por otro lado, tenemos análisis de valores límites, ¿no? Complementa la partición de equivalencia y se diferencia que no se selecciona un elemento representativo de la clase de equivalencia, sino que se elige uno más elementos de manera que los límites de cada clase de equivalencia sean el objeto de la prueba. Como decíamos hace un momento, con la edad, por ejemplo, elegimos como partición de equivalencia, no sé, 25 años. Perfecto. Los valores límites, ¿cuál serían? Por ejemplo, elijo un año. Ingrese la edad, pongo 1. ¿Tendría que aceptarlo? Sí, bueno. Elijo, no sé, por ejemplo, no sé hasta dónde podemos llevar la edad, pero por ejemplo que busquemos el máximo de edad, no sé, 150, porque no sé, 120 creo que es el récord en la historia, pero bueno, por ejemplo que tengamos hasta 150. Analizamos qué pasa si ingresamos 150 en el campo de edad. Cómo se comporta el sistema, lo permite, no lo permite, permite hasta 2 dígitos nomás, y bueno, y por ejemplo que sea un sistema relacionado con la seguridad social, no sé, con el ANSES. ¿Está bien o no que tenga 2 dígitos? ¿Hay personas que tienen más de 100 años? Sí, digamos, no son muchos, pero sí hay. Yo particularmente tengo una tía abuela mía que tiene 104 años, entonces tiene que permitir ingresar más de 100 años, ¿no? ¿Qué pasa si ingreso 0 años? ¿Permite o no permite? Bueno, están los bebés, esos tienen 0 años, bueno, tendrían que permitir o poner años o meses, en fin, alguna alternativa. O, ¿qué pasa si pongo menos un año? Pongo un número negativo, ¿cómo tendría que reaccionar el sistema? Bueno, ese sería el análisis de valores límites. Cuando en mi caso de prueba ingreso valores que están en los límites de la prueba, ¿no? En los límites del dato ese concretamente que estamos analizando. Vemos acá un ejemplo para una cuenta, por ejemplo, para realizar una transferencia. Bueno, creo que de tiempo estamos recontra complicados. Así que bueno, lo dejamos esto para que después lo analicen. Este ejemplo en las slides, estas slides van a quedar a disposición para que lo analicen un poquito al ejemplo, pero bueno, están ahí un poquito los valores límites, las clases de equivalencia, esas cosas como para que le den una mirada y tengan idea un poco de qué se trata. Los grafos causa-efectos representan una ayuda en la selección de la manera sistemática de conjunto valioso de casos de prueba. Tienen un efecto secundario que es el señalamiento de estados incompletos o ambiguos de la especificación. Una forma, digamos, uno define eh, la funcionalidad, la define a través de un grafo, ¿no? A partir de un grafo con todas sus conexiones. Y a partir de ese grafo uno construye una tabla. Y de esa tabla, cada fila de la tabla, en cada una de las columnas estaría cada nodo de ese grafo y luego en cada fila uno construiría un caso de prueba.
está documentado, está la teoría de esto. Yo lo he usado una sola vez, digamos, en mi carrera, lo he usado una sola vez, un grafo causa-efecto para una cosa muy puntual. eh, Era para algo, una funcionalidad bastante acotada, bastante chico. De todos modos, me ha generado una tabla bastante extensa, de la cual he podido generar casos de prueba. La mayoría ya estaban generados como casos de prueba, pero hubo algunos casos que realmente lo aportaron, ¿no? Casos que yo no lo había tenido en cuenta, que hasta a partir de ese grafo me mostraban que podía haber una alternativa a través de esa fila o ese estado concretamente que no había tenido en cuenta, ¿no? Y la predicción de errores, que es la conjeturación de, tanto por intuición como por experiencia, de ciertos tipos de probables errores y después escriben los casos de prueba. La idea básica es enumerar una lista de errores, posibles o situaciones con tendencia a error y después escribir los casos de prueba. Uno utiliza la experiencia previa, uno utiliza algún tipo de extrapolación de otro sistema. Es decir, bueno, en otro sistema he tenido problema con este tipo de cuestiones, bueno, lo extrapolo a este y lo agrego, ¿no? Uno predice ciertas cuestiones. Dentro de esto también está muy relacionado con temas de experiencia. Por ejemplo, veo que trabajo con cierto equipo de desarrollo y veo que siempre tienen inconveniente con algún problema en particular. Por ejemplo, no sé, tienen inconvenientes con operaciones un poco complejas en lo matemático. Bueno, entonces cuando veo que hay funcionalidades de ese tipo, realizo una carga de prueba un poquito más interesante, ¿no? O bien es compleja esa funcionalidad y bueno, una funcionalidad compleja que muy probablemente, o sea, no solo a uno le cuesta entenderla, sino que también en el desarrollo, ahí tengo que poner un poquito más de énfasis en las pruebas como para que a producción llegue algo bien pulido, ¿no? Porque si por ahí hago pruebas un poco light sobre alguna funcionalidad compleja, muy probablemente salga con algún defecto, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia del tester también tiene que prevalecer en ese tipo de condiciones, ¿no? Hemos dicho entonces, para diseñar casos de prueba vamos a utilizar básicamente cuestiones relacionadas con análisis de valores límites, vamos a analizar un poquito de particiones de equivalencia y la predicción de errores, ¿no? Los grafos se los va a usar para algunas cuestiones puntuales, ¿no? Bien, una vez que tenemos nuestros casos de pruebas diseñados y establecidos por algún tipo de estrategia, como la que nombramos hace un momento, uno genera una cierta cantidad de casos de prueba, ¿no? De diferentes escenarios de prueba y uno genera sus casitos de prueba con la forma que lo hemos visto hace un momento, con ese tipo de, de plantilla, ¿no? Una vez que lo generamos, bueno, eh, puede ser que se apruebe, ¿no? Que lo esperado sea de acuerdo a lo obtenido y perfecto, aprobado. ¿Qué pasa cuando no pasa eso? Cuando hay diferencia entre lo esperado y lo obtenido. Bueno, se genera un defecto, ¿no? Que son un error en una pieza del software que hace que el software no funcione como se espera según las especificaciones definidas. O sea, el sistema falla. ¿Cómo graduamos estos defectos? Por supuesto que esta graduación, como el tema de los casos de prueba, va a depender un poquito de la herramienta que estemos utilizando, ¿no? Acá ponemos una graduación general, pero como para que tengan una idea, puede ser que una herramienta dé más alternativas que estas cuatro, ¿no? O puede ser que otra dé menos, pero bueno, eso va a depender de la herramienta que que estemos utilizando, ¿no? Esta graduación, por ejemplo, el defecto puede ser crítico, es extremadamente importante y requiere inmediata atención. Lo que yo le decía hace un momento, puede ser crítico o bloqueante, por ejemplo, no funciona el login. Cuando pongo ingresar al sistema, falla. Entonces no puedo hacer absolutamente nada. Tengo bloqueado todo. No puedo seguir adelante. Puede ser que el defecto sea de gradación alta, ¿no? El defecto es importante y debería ser resuelto cuanto antes, después de los ítems críticos. Tengo un problema con una funcionalidad, ¿no? Hay una funcionalidad importantísima que nos están dando bien. Bueno, resolvamos los críticos si es que lo hubiera y después nos largamos con esto de alto, ¿no? Graduación media, el defecto es importante, pero se puede resolver en un plazo razonable porque existe trabajo pendiente. O de graduación baja, el defecto no es crítico y puede ser resuelto cuando el tiempo y los recursos lo permitan. Este tipo de defectos de graduación baja normalmente tienden a quedarse ahí esperando a que haya
tiempo y recurso que lo permitan, lo que significa que muy probablemente demoren bastante en corregirse. Un defecto como el caso de prueba tiene también eh, un tipo de plantilla que consta de un ID, una descripción o resultado actual, una descripción del defecto, bueno, qué ha pasado, ¿no? Concretamente, qué prioridad, qué severidad tiene el defecto, los pasos para reproducirlo, para que el desarrollo sepa cómo reproducirlo al defecto para que lo pueda corregir, el resultado esperado y evidencia, ¿no? Algún video, algún print screen, alguna cuestión de que uno pueda darle de ayuda a desarrollo como para que lo pueda ubicar y corregir. Ahí se me ha pasado uno. Bueno, este sería una plantilla del tipo de la IEEE para los defectos. Ahí tengo el ID del defecto, quién es el tester que lo ha descubierto, en qué caso de prueba se ha producido el defecto, no sé, el tipo de defecto arquitectónico, de conectividad, de performance, de interfase, quién lo ha detectado. Hay veces que se lo detecta producción, como le decía, o lo ha detectado testing y calidad, por ejemplo. Cuándo lo han detectado, no sé, la prioridad, la severidad, eh, el estado del defecto puede estar abierto, abierto es cuando lo hemos descubierto y está, digamos, reportado para que lo corrijan, ¿no? Puede tener ciertos estados, ¿no? Acá estamos viendo cerrado es cuando ya lo han corregido, por ejemplo, y después tiene otras alternativas. ¿A quién se lo ha asignado al defecto? Bueno, ¿quién lo tendría que corregir? Yo en esta plantilla puedo indicarle cuál equipo de desarrollo es el que lo tiene que corregir, ¿no? Acá queda una cosa pendiente, que es la prioridad y la severidad. Si bien suenan bastante parecidos, digamos, parecen casi sinónimos, pero no. La prioridad está relacionada con la importancia del defecto y la prioridad con el tiempo en que tiene que ser resuelto, perdón. La prioridad es con el tiempo, o sea, cuándo tiene que corregirse. ¿Tiene que corregir inmediatamente o puede esperar un poco? Esa sería la prioridad. Y la severidad es cuánto afecta a nuestro negocio el defecto ese, ¿no? Eh, Hay cierta relación, por supuesto, en prioridad y severidad. Normalmente algo que es muy severo tiene que ser prioritario, digamos, algo muy severo es algo que es bloqueante. Entonces, normalmente va a ser algo que va a tener una prioridad alta, pero bueno, tiene sus alternativas, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de un defecto, pero hecho con Jira, por ejemplo, bueno, ahí establece el tipo de incidencia, que es tipo bug, la prioridad media, eh, la versión en qué sprint está, cuál es la épica en que pertenece, la descripción del defecto, ahí está los pasos para que lo pueda resolver desarrollo, para lo pueda ubicar más concretamente para resolverlo. El estado dice que está abierto y la resolución dice todavía no resuelto, unresolved. Bien, esto sería no con la plantilla, sino con una herramienta concretamente para, entre otras cosas, gestionar defectos. Y el último punto que vamos a ver es el plan de prueba, el otro integrable que van a tener ustedes. El plan de prueba este también está basado en la IEEE 826 y este plan de prueba es una reducción de eso, una adaptación, digamos, para uso académico. Consta de 11 puntos concretamente. El plan de prueba es algo textual, es un punto doc, concreto, es un documento que van a tener que escribir ustedes. Sabemos que no es para nosotros los ingenieros, la- las capacidades de escritura por ahí no es lo que más nos divierte, lo que más nos atrae, pero es algo que lo vamos a tener que hacer, digamos, sobre todo en el transcurso de nuestra carrera. Siempre al principio son cuestiones más técnicas y después van pasando a cuestiones más de manejo de recursos, con lo cual uno va a tener que dedicarse más a cuestiones relacionadas con escritura de documentos, ¿no? Concretamente. Entonces, esta va a ser una buena ocasión que ustedes practiquen la escritura, ¿no? Puedan a través de palabras, de frases, poder transmitir ideas y transmitir cosas, ¿no? El plan de prueba concretamente lo que trata es eso, ¿no? De hacer un plan, decir, bueno, este va a ser mi planificación para las pruebas. Este proyecto lo voy a planear de esta manera. Se va a ejecutar en tanto tiempo, bajo ciertas condiciones. ¿Qué voy a probar? ¿Qué no voy a probar? ¿Con qué recursos lo voy a probar? ¿Con qué herramientas? Si es que voy a usar herramientas. Los recursos de tiempo. Digamos, en el cronograma voy a poner qué recursos de tiempo. Y va a haber un apartado también que es para los recursos
recursos humanos. ¿Quiénes lo van a hacer a la prueba? Bueno, ¿cuántos testers voy a tener? ¿Cuál va a ser el seniority de los testers? Voy a necesitar tantos juniors, tantos seniors, tantos líderes de proyecto, en ciertos porcentajes, por ejemplo. Entonces esas cuestiones lo voy a definir en este documento. Es un archivo .doc donde va a tener 11 puntos y ustedes lo van a tener que desarrollar adaptado a su proyecto final, ¿no? En el primero vamos a tener una identificación del plan de prueba, igual que en los casos de prueba y en los defectos, un ID único y no repetible, no repetido con otro, para poderlo eh, identificar. El punto 2 vamos a tener una introducción sobre el proyecto, de qué se trata el proyecto, la naturaleza, el objetivo, la amplitud de la prueba, qué voy a probar, qué no voy a probar. eh, Voy a probar únicamente el producto mínimo viable, algo así se llama lo que tienen ustedes, eh, o lo voy a probar en forma completa de ese producto mínimo, qué es lo que voy a probar, qué funcionalidad, cuál le voy a hacer caso de prueba. eh, Esos casos de prueba los voy a tener que realizar, ¿no? O sea, ahí tengan cuidado que lo que escriben ahí, porque es a lo que ustedes se comprometen, ¿no? El plan de prueba es algo que lo escribimos nosotros y a lo que nos comprometemos, ¿no? Uno por ahí se extiende en el plan de prueba prometiendo cosas y después no tiene tiempo de realizarlo, ¿no? En esto no es un documento escrito que uno lo firma y lo lee alguien normalmente de la gerencia de la organización. Entonces, dice, bueno, perfecto, la gente de QA se compromete a todo esto. Después va a ver los productos que genera este plan de prueba y lo va a chequear realmente de que lo que se haya prometido se haya cumplido, ¿no? Los documentos relacionados, ¿qué documentos relacionados hay que tener? Van a tener su especificación de requisitos, van a tener un modelo de datos, van a tener, no sé, documentación, no sé, de relevamiento que han revisado previamente, algún tipo de- de normativa que avale su proyecto o que regule la actividad en que su proyecto esté orientado. El punto 3, ¿qué ítem voy a probar? Bueno, de todo mi proyecto, ¿cuáles ítems voy a probar? Bueno, voy a probar únicamente esta funcionalidad que está ubicada en tal servidor, en tal URL, por ejemplo, ¿no? Ahí uno especifica exactamente qué es lo que va a probar. ¿Qué características voy a probar? Bueno, de ese URL voy a probar únicamente, no sé, los ABM de tal cosa y los reportes, por ejemplo. Ahí especifico perfectamente qué voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a probar? Bueno, voy a probar del core del negocio, voy a probar tal funcionalidad, ¿no? O toda la funcionalidad del core del negocio y listaría cuáles van a ser, ¿no? Concretamente. Ahí es todas esas cuestiones, ¿no? En el punto 5 es la aproximación. Fuentes de datos de ejemplo del dominio es qué usuarios del dominio del proyecto voy a consultar para que me den casos de prueba que sean de cierto interés, ¿no? Uno puede generar como gente de sistema, puede generar ciertos casos de prueba que por ahí, bueno, lo hace con sentido común, con toda la buena intención, pero por ahí alguien que es del dominio, alguien que es del proyecto, alguien que lo va a ejecutar el día a día, tenga datos un poquito más interesantes para realizar. Ahí voy a describir quiénes son esas fuentes de datos, ¿no? En el punto 5.2 va a ser el personal que voy a utilizar. Lo que yo le decía, voy a necesitar tantas personas con tal seniority, ¿no? Y cuáles porcentajes diarios. Eso, 100% de un líder de proyecto, 50% de dos senior, en fin, uno especifica ahí, ¿no? El registro, ¿cómo voy a registrar las pruebas? Voy a tener una herramienta para hacer el registro, va a ser un Excel que yo lo voy a persistir en algún file server, por ejemplo, ¿no? Esas cuestiones lo establezco ahí en el punto 3 del registro. Estado de las pruebas e indicadores. Bueno, voy a tener que definir si es que voy a usar algún tipo de indicador de las pruebas, no sé, cantidad de casos de prueba construidos por semana, cantidad de casos de prueba ejecutados por semana, o cantidad de defectos de prioridad alta que tiene el proyecto. En fin, todos los tipos de indicadores que uno considere que sean necesarios y útiles para nuestro proyecto, ¿no? Por supuesto que muchos de estos puntos que estamos viendo lo van a ver y decir, bueno, pero en realidad estoy solo en el proyecto, ¿qué puedo poner de personal? La idea es que ustedes practiquen como si estuvieran creando un plan de pruebas con una estructura, ¿no? Un poco, hay cuestiones que sí van a ser muy, muy, muy ceñidos a lo que tienen en su proyecto final y otros puntos que tal vez ustedes tengan que pensar o hacer como si estuvieran en una organización y dispongan de muchos test, de mucha gente que los ayude en su proyecto, ¿cómo lo implementarían? ¿No? Dejar un poquito librado
al sentido común o a un poco a la imaginación de cómo piensan ustedes que tendrían que realizarse este plan de pruebas, ¿no? El punto Sí, 5.5, Esteban, sí, sí, perdón, ¿no? En ese sentido, simplemente para aportar, bueno, siempre recomendamos nosotros que cuando ellos, en uno de los trabajos prácticos que ya presentaron, está aprobado, que creo que es el trabajo práctico número 5, ellos desarrollan lo que es la estructura de equipo que tienen para trabajar y siempre le pedimos que se centren en los perfiles y no en las personas, porque ellos generalmente son 4 por equipo y podrían desarrollar más de un rol, un perfil cada uno. Entonces tendríamos alrededor de 8 perfiles, 8 roles o más, ¿sí? Entonces ahí también podrían aplicar en esto que vos planteabas, ese criterio, ¿no? De enfocarse en los roles, no tanto en las personas, ya que solamente son 4. sí, perfecto. O sea, sí, la idea es esa, ¿no? O sea, más allá de quién es el que realice la tarea, se establece por seniority, decir, bueno, voy a tener, por ejemplo, un 25% de la jornada laboral de un líder de proyecto, porque necesito únicamente que supervise ciertas actividades, por ejemplo, ¿no? Pero sí, exactamente eso, sí, sí, sí. Ya tienen su estructura ya un poco definida, ahí lo pueden hacer como si este plan de prueba, hacerlo, digamos, más ceñido a lo que sería, ¿no? Está bueno. Buen detalle ese tema. Bien. Las herramientas de testing que voy a usar, si voy a usar pruebas automatizadas o no, si voy a usar alguna herramienta para algo, por ejemplo, si voy a usar me imagino que muchos de los que de ustedes trabaja con Jira, bueno, por ejemplo, para los defectos, si voy a utilizar Jira para, para administrar los defectos, para seguir los defectos, o, o alguna herramienta para hacer pruebas automatizadas, o si voy a hacer pruebas manuales únicamente, ¿cómo la voy a hacer? ¿La voy a hacer a través de un Excel o con alguna herramienta que soporte pruebas manuales? El criterio de determinación de la prueba, cuándo termino la prueba, en fin, cuando ya se han cubierto los, cuando se ha hecho todo el test de cobertura, o bien cuando hay algún defecto bloqueante, alguna cuestión así, bueno, ahí termino la prueba y le digo a desarrollo que corrija porque no puedo seguir adelante. El punto 6 de este documento va a ser el criterio de aprobación. Cuando digo que este plan de pruebas, que estas pruebas concretamente están aprobadas? Bueno, cuando ya no tengo defectos críticos, por ejemplo, y tengo de los graves uno solo y que no tenga que ver con el core del negocio. Bueno, esto lo establezco yo, ¿no? O sea, el criterio de aprobación no es que lo establezco cuando confecciono el plan de pruebas, ahí lo establezco yo. Digo, bueno, perfecto, para que este sistema salga a producción, bueno, no tiene que tener cero defecto crítico. Y si tiene algún defecto alto, por ejemplo, tengo soportos hasta que haya 2 defectos altos, pero que no estén relacionados con las funcionalidades core del negocio. Esos criterios los establezco. O sea, tengo que tener criterio, sentido común, en fin, y un poco de conocimiento de qué se trata el asunto como para establecer esos criterios, ¿no? Pero eso se establece así, ¿no? Criterio de suspensión y recomienzo, bueno, ¿cuándo suspendo y cuándo recomienzo las pruebas? Por ejemplo, cambio un servidor, bueno, tengo que suspender las pruebas, bueno, ¿cuándo las recomienzo? Cuando las recomienzo, tiro un smoke como para ver si todo lo que he probado realmente tenía algún sentido, o el cambio de servidor me hace que tenga que empezar de cero las pruebas. Bueno, todas esas cuestiones las tengo que establecer en esos criterios de suspensión y recomienzo. ¿Mm? Los entregables de la prueba. ¿Qué documentos yo voy a dar cuando termine mis pruebas? Voy a dar mi plan de pruebas, no sé, mis requisitos, mis test case. Voy a entregar también los resultados de los test case, si tengo un documento de observaciones y sugerencias, los defectos, con qué tipo de detalle lo voy a dar, o voy a dar únicamente un resumen de defectos, o voy a dar los defectos únicamente si es que queda alguno abierto. Si están todos cerrados, únicamente voy a dar los test case. En fin, todas esas cuestiones, esos entregables, serían las cosas que van a terminar con la prueba, que son los entregables que en parte tendrían ustedes en su proyecto, ¿no? Su anexo testing y calidad va a tener esos integrales, van a tener su plan de prueba que lo estamos describiendo en este momento, las hojas que ustedes describan de esto, van a tener los test case y bueno, y defectos si es que han detectado alguno y ha quedado abierto, ¿no?
las tareas que va a realizar el área de testing, ahí tienen que especificar qué tarea van a hacer, no sé, el seteo del ambiente, si se acuerda que hablábamos hace un momento de ambiente, bueno, quién establece el ambiente para que sea predecido a producción, quién limpia las bases de datos, quién las deja en condiciones como para hacer las pruebas, bueno, son tareas que hace la gente de testing, ¿no? ¿Qué otras tareas puede hacer? No sé, la administración y el, y el mantenimiento de estos, por ejemplo, estos índices que voy a usar o estos indicadores, en fin, todas las tareas que va a hacer prueba, la gente de testing, ejecutar los casos de prueba, diseñar los casos de prueba, todas esas cuestiones, bueno, las especifico en el punto 9. En el punto 10 establezco cuál va a ser el entorno de prueba. Bueno, ¿cómo se va a llamar el entorno de prueba? Bueno, es tal porción del servidor, es tal, no sé, sitio, no sé, https hmg o testing punto tanto. Ese va a ser mi entorno de prueba para las páginas web, por ejemplo. Y va a ser la base de datos con tal nombre, va a ser mi base de datos eh, de pruebas. En fin, todas esas cuestiones las tengo que establecer en mi entorno. Ahí las explicito. Y por último, el punto 11, que uno de los más importantes, si es que no es el más importante, el cronograma, donde establezco cuándo arranco las pruebas, cuándo, no sé, desde que confecciono el plan de prueba, cuánto tiempo me lleva diseñarlas, cuánto tiempo me lleva ejecutar los casos de prueba, cuando esa ejecución me dé un defecto y vaya de nuevo a desarrollo para corrección, ¿cuándo me va a llevar de nuevo el ciclo de prueba, el nuevo ciclo de prueba? Todas esas cuestiones las tengo que establecer en este cronograma, ¿no? Y tiene que ser un cronograma que lo pueda llegar a cumplir, ¿no? Por supuesto que ni tan holgado ni tan apretado, porque si lo hago demasiado holgado, me lo van a rechazar al plan de prueba porque no va a haber tiempo para hacerlo. Y si yo realmente lo hago muy acotado, muy cerrado en tiempo, tal vez no lo pueda cumplir, que también no es ninguna buena idea no cumplir los cronogramas sobre todo cuando uno los propone, ¿no? Bien, básicamente sería eso el plan de pruebas. Le va a quedar un plan de pruebas hecho para un sistema de otro año, para que ustedes lo vean y lo adapten a su proyecto final. Eh, bueno, como decía Emanuel, lo armen y lo puedan definir con los recursos que tienen ustedes, lo puedan adaptar, puedan poco practicar el tema de la escritura de un plan de prueba, de la escritura en general, esas habilidades blandas que tanta falta nos hacen los ingenieros. Bien, básicamente eso. Dudas, consultas. Ya estamos un poco pasado de tiempo, así que me imagino que ya ansioso por terminar, pero bueno, dudas o consultas. En el slide de entrada estaban los nombres de nosotros los docentes de la asignatura Testing y Calidad con los mails institucionales. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que no la hagan en este momento, estamos siempre disponibles para darle una mano en el momento que ustedes lo dispongan. Em, y por supuesto, como le decía al principio, están invitados para hacer la, la electiva cuando ustedes quieran, sea ahora antes de graduarse o bien de graduados, también van a ser bienvenidos. Espero que algunos de Ahí ustedes la está haciendo, tenemos, espero que la recomienden. Sí, ahí tenemos una consulta en el chat a de ver, Darío Esteban. porfa. Solo basta, pregunta Sergio Rubino, solo basta con el test plan para el entregable que exige la cátedra. Bueno, parece que era una pregunta para mí más que para vos. No, los profes del taller lo que hacen es poner a disposición plantillas y herramientas que van a facilitar, ¿sí? Van a facilitar el desarrollo de su trabajo práctico que exige la cátedra. La cátedra te exige, ¿sí? Que vos tengas, porque en este trabajo práctico unimos las dos cosas, la implementación y las pruebas, ¿sí? Que tengas implementadas las funcionalidades de tu producto mínimo viable, como dábamos el ejemplo de la tarde, si es un sitio para hacer compras, no me interesa tanto si funciona el carrusel, a donde me muestra la fotito, o si me calcula bien la cuota con las diferentes tarjetas. Lo que me interesa es que me permita comprar, ¿sí? Que por lo menos yo pueda comprar. Entonces, sí, eso por el lado de la implementación. Ahora, por el lado del test, necesitamos que presenten su plan de prueba, ¿sí? Y que lo desarrollen siguiendo alguna línea, algún estándar. Acá el profe le presentó
y le dio herramientas para que sigan ese estándar. Creo que lo más fácil es hacer lo que ya está hecho, digamos, no inventar nada. Ahora, además de presentarlo al plan de prueba, tienen que probarlo. O sea, si en tu plan de prueba tenés todos los test case de toda aplicación, pero te tomaste el trabajo de probar esas funcionalidades mínimas de tu producto mínimo viable, entonces cuando yo vaya a probarlo, probablemente funcione bien. Ahora, pasó en otros años que lo presentan al plan de prueba, nada más, pero no lo ejecutaron. Ustedes tienen que presentar el plan de prueba y ejecutar por lo menos las pruebas de las funcionalidades del core de su negocio, de su producto mínimo viable. No sé si se entiende, Sergio, con eso. O sea, por lo que yo entiendo, profe, hay que hacer, por ejemplo, la plantilla IEEE 829, que era que se hizo cargo donde está el plan de prueba, y probar que cada una funcione. Por ejemplo, si hacemos el logro de un usuario, podemos implementar Jira, como mencionó el profe, y ahí vamos poniendo cada uno de los pasos, y esos pasos se va probando y cumpliendo. Precisamente, Ramiro, precisamente Sí. el ejemplo que diste es el que no queremos que pruebes. A ese que no No quiere. queremos que pruebes el login de usuario. No. Queremos que pruebes si puedo comprar un microondas en tu plataforma web. No, bueno, ¿Entendés? sí, O sea, entiende, profe, lo te que pasa. podés loguear, no te podés loguear, a mí no me cambia nada, digamos, porque todos saben desarrollar un login de usuario. No, ¿sí? está bien, profe. Precisamente, si tu aplicación tiene, por ejemplo, qué sé yo, la posibilidad de generar un chat en una red social. Bueno, quiero probar ese chat, quiero ver si puedo chatear, quiero ver si funciona. Y me tenés que documentar que vos lo probaste y que funciona. Sí. ¿Entiendes, No, Ramiro? igual era lo que decía al inicio de sesión era modo de ejemplo, como para que Sí. era nomás lo que queremos probar, digamos. Pero no. Sí, no, aproveché que lo dijiste para remarcarlo, pero sí se entiende. A Sí. modo de ejemplo, está bien, pero en realidad lo que buscamos es que lo que hace a tu producto que se diferencie de la competencia es lo que queremos probar. Bien. ¿sí? Entonces, si vos usas blockchain y que me valida la firma de qué sé yo, un seguro del auto, bueno, yo quiero que me permitas al menos simular 3, 4 nodos en el blockchain y que yo pueda probar. ¿sí? Perfecto. Pero para eso lo deberías haber probado vos antes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ahí cuando el profe te mostraba que los casos de prueba se pueden superar o se pueden... ¿Cómo decías, Esteban? Aprobar o desaprobar. Aprobado o Pasó desaprobado. Bueno, o falló. Sí. pasó o falló. Yo necesito que vos me digas por lo menos de los dos o tres funcionales principales de tu producto que pasaron. ¿sí? Sí. Pero para eso lo deberías haber probado, porque no sirve con que me pongas pasó y cuando yo lo vaya a probar a mí no me funciona. Claro. ¿sí? Totalmente. Entiendo. No sé si sirvió, Sergio, el aporte de Ramiro para terminar de aclarar. A nivel de documentación, preguntas vos. Sí, el plan y la otra plantilla donde se registran las evidencias, los resultados. ¿Cómo es que le llamás, Esteban? Y los casos de prueba. O sea, es el plan y los casos de prueba. No de todos los casos de prueba, porque no necesito eso. Con que me haga de los 2 o 3 casos de prueba, los resultados de la ejecución de los 2 o 3 casos de prueba que hacen a tu producto mínimo viable, es suficiente. ¿Sí? Porque después lo vamos a ver cuando vos te vayas a graduar a todo el plan de prueba. Ahora no. No hay tiempo. Estamos ya muy encima. Gracias, Esteban, por dar el espacio para la charla esta también. Bien. No hay asistencia, Valentina. En este taller era optativo. Ustedes elegían estar porque me parece que también lo necesitaban. Bien. ¿Alguna otra duda respecto del taller? O del trabajo práctico. Bien. Bueno, Si no hay más dudas. ahí dicen los chicos que está muy buena la clase, que estuvo muy buena. Así que muchas Buenísimo. gracias, Esteban. No, gracias a ustedes por darnos el espacio para difundir un poquito la actividad. Y bueno, espero que le vaya muy bien con testing y calidad dentro de su proyecto final y que terminen pronto, se gradúen y sean ingenieros. El último esfuerzo.
El último sprint. El Vamos para último allá. sprint, Vamos que exactamente. se puede, vamos que se puede. Sí, ya no falta nada, chicos. Bueno, No falta nada. muchas gracias. Bueno, Nos gracias estaremos Esteban, viendo. gracias chicos. Estamos ahí en contacto por el campo virtual y bueno, por los otros canales. ¿Sí? Tenemos el miércoles el taller con Fernando Araujo, que lo va a ayudar un poquito en el desarrollo de su aplicación. Algunas dudas que tengan, si se quieren sumar, a las 4 de la tarde y a las 20:30 para los diferentes grupos. ¿Sí? Perfecto, Bueno. profe, muchas gracias. Ahí estamos, que anden bien. Muchas gracias Esteban. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches, profesor. Chao, Muchas Emma. gracias.